Buenos días amigos de Primicias, bienvenidos a una nueva entrega de las entrevistas que estamos realizando a los candidatos a la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional de cara a los comicios del 7 de febrero del 2021. En esta ocasión nos acompaña Patricia Sánchez Gallegos. Ella es la segunda en la lista nacional de candidatos a la Asamblea Nacional por el Movimiento Plurinacional Pachakutik, lista 18. Patricia Sánchez, buenos días, bienvenida a Primicias. Buenos días, Mario, y buenos días a Primicias. Estoy muy contenta de estar conectada con ustedes y a través de ustedes con el público. Perfecto, entremos en materia legislativa entonces. Cuénteme, Patricia, ¿cuáles son las principales propuestas de cara al legislativo que se posesionará el 14 de mayo de 2021 por parte de Pachakutik? Ya, principalmente el plan de gobierno se estructura bajo un paraguas general que lo hemos denominado el cuidado de la vida. Ese es nuestro gran horizonte, nuestra gran visión, nuestra gran utopía, el cuidado de la vida. Y todas las leyes que vamos a producir desde el legislativo, desde el espacio legislativo, van a estar orientadas a que se garantice el cuidado de la vida de los 18 millones de ecuatorianos en el Ecuador, de los 18 millones de ecuatorianos que somos en actualidad, y que fundamentalmente tienen que ver con el trabajo, el área del trabajo. Segundo, el área de la alimentación. Tercero, el área de la salud. Cuarto, el área de la educación y la vivienda. Si nosotros tenemos estas áreas cubiertas, estamos garantizando el cuidado de la vida de los ecuatorianos. ¿Cuáles son las principales leyes, ya aterrizando, que van a permitir que activemos estas 5 áreas fundamentalmente? Son, primero, una reactivación productiva muy fuerte, en las actividades pequeñas y sobre todo las actividades agrícolas, agropecuarias, pecuarias, en la acuacultura, que están relacionadas con la seguridad alimentaria. Por un lado, ofertamos espacios laborales para la gente, o sea, hacemos que se reactive el aparato productivo, y por otro lado, esa producción, esa reactivación productiva está orientada a alimentar a los ecuatorianos. Y para esto, la principal ley es que las unidades productivas, las familias, en este caso, tengan acceso al crédito. Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que el ahorro interno de todos los ecuatorianos se quedan en muy pocas manos, se quedan en aquellos que tienen acceso al crédito, y los pequeñitos no acceden al crédito. Y no acceden al crédito por una serie de circunstancias, pero fundamentalmente porque las tasas de interés son muy altas y sus actividades, que son actividades de la subsistencia, en algunos casos, no les permiten acceder a este crédito. Entonces, la primera medida es acceso a crédito a bajas tasas de interés de un dígito, ¿no?, que posibilite que las familias se liberen del chulco y accedan a producir en términos más racionales. Eso en el campo de la economía. Ahora, en los otros campos, tenemos en este momento tenemos una situación en el campo de la educación que es muy grave. Entonces, una de las propuestas fundamentales por el lado del Ejecutivo es facilitar herramientas que posibiliten a los niños acceder a mejores condiciones de educación. Yo veo diariamente cómo los niños y las mamás no pueden acceder a sus clases porque no tienen la línea de internet ni la tablet. Hay que hacer una fuerte inversión en educación, porque sin educación, simple y llanamente, este país no avanza. Perfecto, Patricia. Otro de los puntos que quería topar con ustedes es la herencia que deja la actual Asamblea Nacional. Quedan muchas reformas pendientes que son importantes para el desarrollo del país. Entre esas es la reforma a la seguridad social, por ejemplo.
¿Qué hará Sí. Pachacuti, el bloque de Pachacuti con la seguridad social? Sí, el tema de la seguridad social es un tema muy grave que ha sido en los últimos días, incluso se está trabajando para que la seguridad social entre en un proceso de privatización antes de que llegue la nueva asamblea. Y claro, los apuros de los grupos de poder, de las élites de poder, de las de los grupos que quieren controlar los fondos de la seguridad social, hacen que se tomen medidas de estas de última hora, pero de llegarse a dar una situación de privatización del seguro social, evidentemente, desde la Asamblea haremos, la primera medida que tomaremos es que revisar ese proceso de privatización del seguro social para que sean los ecuatorianos los que decidan qué hacer con el seguro. No estoy pensando en este momento en una consulta popular. La Asamblea está en capacidad de revisar cada una de esas acciones y de devolverle la institucionalidad pública al país. Los fondos de la seguridad pública son de los afiliados. Tiene que en la terna, en el directorio del Seguro Social, tiene que estar un representante de los afiliados, que no lo está en este momento. El Seguro Social está siendo manejado por las empresas, las grandes corporaciones de empresarios, de cámaras de la producción, por un lado, y por otro lado, por la tecnocracia que ha visto en los fondos de la seguridad social, en la caja chica, el bolsillo abierto para presupuestar los gastos de última hora. Entonces, esto tiene que parar. Para continuar con el trabajo del legislativo, la fiscalización en el actual periodo, en el anterior también, ha sido ineficiente e inoportuna. ¿Qué propuestas tienen ustedes para mejorar el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional? Bueno, la fiscalización ha sido ineficiente porque ahora hay una perfecta articulación entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que se sintetiza en la Asamblea. Entonces, los legisladores actuales se han dedicado a, por un lado, negociar prebendas, ¿no? Negociar cuotas de poder, el Ejecutivo entregando esas cuotas de poder, ¿para qué? Para poder tapar todos los actos de corrupción. Entonces, en esa articulación que lo único que hace es sostener y preservar la corrupción, lo que nosotros proponemos como bloque Pachacutic es primero una independencia absoluta de los poderes. El legislativo que se dedique a fiscalizar y a legislar. El ejecutivo que haga su rol, que cumpla su rol de ejecutar todas las políticas públicas que se necesitan, y el judicial que cumpla su rol. Entonces, esa es la primera tarea. ¿Qué es lo que tiene que hacer para la corrupción? Fiscalizar, comenzar un proceso de fiscalización serio, comenzando por los propios legisladores. Nosotros no seremos, perdóneme que use esta palabra, alcahuetes de nuestros propios compañeros. Comenzamos la fiscalización por casa para que ésta tenga la suficiente credibilidad ante la ciudadanía en general. Y ese proceso de fiscalización tiene que ir acompañado con una veeduría social. Convocaremos las veces que sean necesarias para que la ciudadanía proponga leyes, por un lado, y siga un proceso de veeduría social a todas las actuaciones del legislativo. Si tenemos un ojo sensor de 18 millones de ecuatorianos sobre los 137 asambleístas, por supuesto que estaremos cumpliendo a cabalidad nuestro rol. La asamblea entrante en mayo próximo tendrá que asumir y enfrentar una visión de la ciudadanía bastante baja, una baja aprobación a lo que hace el Parlamento. ¿Cómo corregir esta debilitada imagen que la gente tiene del legislativo, Patricia? Y con toda la razón, el 2% de credibilidad del Ejecutivo, seguramente se cuentan solamente los votos de unos cuantos legisladores que están allí, ¿no? Y de alguna burocracia que está ahí. El resto de la ciudadanía, el 98% de la ciudadanía rechaza la actuación del legislativo
porque en este gobierno que todavía no termina de concluir, en este gobierno hemos visto los actos de corrupción más vergonzosos de la historia reciente del país. Mientras la gente se moría en las calles con la pandemia, el gobierno, junto con los legisladores, estaban negociando esas muertes, entregándose los hospitales, pagando la deuda externa, o sea, se privilegió a los tenedores de los bonos de la deuda externa por encima de la salud de la gente y por encima, no de la salud, por encima de la vida de la gente. Y eso se refleja en este 98% de rechazo. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros para cambiar eso? Vuelvo a repetir, no es con decreto, no es con ley que se devuelve la credibilidad. Lo que nosotros tenemos como credenciales, el Pachacutic, el movimiento Pachacutic, sus candidatos, lo que tenemos como credenciales es, primero, una historia de lucha de 30 años en las calles, en las comunidades, en las organizaciones, una lucha que se ha ido construyendo día a día y que fundamentalmente se traduce en demandas permanentes en favor del pueblo. Pero en los últimos 30 años lo que hemos tenido es un acumulado de luchas que se expresaron fundamentalmente en el octubre del 2019 con una gran manifestación popular que dijo: no queremos más a los gobiernos corruptos, no queremos más a las élites en el poder, y se abre la posibilidad para los nuevos tiempos. Entonces, son dos cartas que para nosotros son nuestra fortaleza, son nuestras cartas de presentación. La lucha permanente en favor del pueblo, por un lado, y por otro lado, el nunca haber sido parte de esos grupos de poder, económicos y políticos que tienen en crisis al país. Yo creo que esa es la mayor fortaleza que tenemos para presentarnos al pueblo y la mayor y con lo que podemos decirle a la población: apóyennos con su voto porque estos somos. Muchas gracias por la respuesta. Un tema que usted ya lo topaba en parte de su respuesta anterior, que tiene que ver con la mancha de corrupción que tiene la Asamblea encima de sí, acusada de diezmos, acusada también de reparto de hospitales y de algunos cargos por parte del Ejecutivo. ¿Cómo borrar esa mancha que está encima de la Asamblea Nacional, Patricia? Como voy a lo mejor a repetir, ¿no? y a puntualizar y ampliar algunos de los aspectos. La única forma de borrar eso es teniendo legisladores que fiscalicen y legislen de cara al pueblo, con el pueblo, desde los intereses del pueblo, y es ahí como iremos construyendo una nueva forma del ejercicio legislativo que dé que ponga en las actuaciones públicas un ejercicio de una democracia totalmente diferente, ¿no? Entonces, es ¿cómo eliminar la corrupción en la Asamblea? Es justamente poniendo desde el primer día el ejemplo de legislar con la gente, desde la gente y por la gente, por sus intereses. Perfecto, Patricia. Para ir cerrando la última consulta que tenemos de nuestra parte, en el hipotético caso que Pachacutic llegue a consolidar una bancada, tenga los 13 asambleístas necesarios para hacer una bancada en el legislativo, y que por otro lado su candidato presidencial no gane, sino que gane uno de otra tendencia, ¿ustedes serán oposición desde el primer minuto o le concederán a cualquiera de los gobiernos que podría ganar los 100 días de cortesía legislativa, que es como se conoce? Estimado Mario, el bloque Pachacutic va a tener un importante porcentaje de asambleístas. Lo sentimos en las caminatas, en las visitas, en esta campaña, tanto en la pre-campaña como ya en la campaña oficial. Sentimos el cariño de la gente y el compromiso de la gente por los nuevos tiempos. Y vamos a estar un bloque importante de asambleístas ahí, que yo me atrevería incluso a dar un número. Yo creo que estaremos alrededor de 40. ¿No? Con ese número importante, gracias al apoyo de la ciudadanía, gracias a la confianza de la ciudadanía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es
Sí, no tenemos mayoría. En este momento hay 137 asambleístas todavía, hasta que las reformas que está planteando nuestro candidato y ya presidente, Yacu Pérez, se hagan posible de reducir el número de asambleístas. Hasta que no se dé eso, seremos 137 asambleístas y nuestro bloque no va a ser el de mayoría, aunque esperamos que sea. Bueno, pero vamos a ver, o sea, van a ver, creo yo que algunas 3 o 4 tendencias importantes, ¿no?, dentro de la Asamblea. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a legislar no con esos grupos de poder al interior de la legislatura, al interior de la Asamblea. Vamos a legislar con los 18 millones de ecuatorianos. Les vuelvo a repetir, Mario, para nosotros es sumamente importante este cuarto mandato, que es uno de los mandatos del plan parlamentario, el mandar obedeciendo. El mandar obedeciendo va a ser justamente eso, el que nosotros hagamos del ejercicio legislativo un ejercicio permanente de consulta y de participación con la ciudadanía. Entonces, si nosotros no tenemos los votos suficientes en la Asamblea para aprobar una ley que favorezca los intereses del pueblo, los tendremos en el momento que invitaremos a los 18 millones de ecuatorianos a ser parte de ese ejercicio legislativo. Va a ser siempre la presión popular la que ahora haga cumplir el mandato popular de cambio que necesita este país. Perfecto, Patricia, muy amable por estos minutos, por haber compartido esta entrevista con Primicias. A nuestra audiencia también muchas gracias por haberse conectado y por revisar estas entrevistas que estamos haciendo a candidatos presidenciales y legislativos. Y les invitamos a seguir nuestras redes sociales y nuestra página web para enterarse de toda la información de las elecciones 2021 en Primicias. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Mario. Muchos saludos para la audiencia.